Muy bien, voy a compartir, hermanos. Aquí no había compartido la lección. Eh, bu- bueno, ahí está, hermanos. Hoy, lunes 24 de febrero. El título de nuestra lección para hoy día, hermanos, está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. Denle una lectura, hermanos. A ver, alguien. A ver, El hermano. origen del conflicto en la tierra, Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está el hermano. título de la lección. Gracias, hermano. El origen, ¿no? El origen del conflicto en la tierra, aquí en la tierra, ¿no? El origen, digamos el comienzo tal vez, ¿no? Del conflicto en la tierra. Ese es el título. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, que puedan tener ya sobre este título? El origen del conflicto en la tierra, ¿no? Hermano Justo. Sí, hermana, por favor, Eh, participe. bueno, antes de conocer la iglesia, yo siempre pensaba, ¿cierto?, que el origen había sido allí en la tierra, en el Edén, con Adán y Eva, con la manzana. Uno encima pensaba que era una manzana. Eh, Vemos, ¿cierto?, que el origen no es acá, pero se traslada a la tierra por causa de que el enemigo es echado del cielo y él busca quitar la primogenitura que tiene el hombre en esta tierra, ¿ah? Engañarlo para quedarse él, ¿cierto?, a cargo de esta tierra maravillosa que Dios hizo para sus hijos. Muy bien, hermana, sí, pues, poco a poco uno va conociendo, ¿no? Cómo es que se ha originado este conflicto, ¿no? En esta tierra. Entonces, como dice nuestra hermana, el problema empieza en el cielo, ¿no? Y después en esta tierra, ¿no? Eh, entonces, ya, eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Vamos a ver los textos bíblicos, hermanos. Muy bien, entonces siéntate libre, hermano, de preguntar, comentar. Vamos a leer lo que dice la lección de escuela sabática. Nos dice, hermanos, que existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola. Bueno, vamos a ver aquí este interrogante, hermanos, esta pregunta, ¿no? Que ayer habíamos estudiado la parábola, ¿no es cierto? Una parábola acerca del trigo y de la cizaña, ¿no? Que había el, bueno, el que sembró, ¿no? La buena semilla, bueno, es el dueño del terreno y todo, ¿no? Pero en la noche se durmieron, pues, no, hermanos, y vino el enemigo. Entonces apareció el enemigo que sembró cizaña juntamente ahí donde estaba el trigo. Enemigo, no un enemigo, sembró pues la cizaña. Bueno, ahí está la parábola, ¿no es cierto?, donde el Hijo de nuestro Dios, o sea, nuestro Señor Jesús, es el que siembra la semilla buena, pero el enemigo justamente identifica también, Señor, que es Satanás, no el diablo, que ha sembrado la cizaña, ¿no? Y al final, ¿no? Ya para la cosecha, entonces se recoge primero la cizaña para el fuego y luego el trigo para Dios, ¿no? El granero, ¿no? En este caso la vida eterna, ¿no? Eh, entonces existe ahora otro interrogante, dicen, ¿no? Que es paralelo a esta parábola que estamos recordando. Entre paréntesis dice, ¿por qué? Porque hay cizaña en el campo. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Parece una pregunta, hermanos, ¿no? ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Hermanos, si Dios creó el mundo completamente bueno, hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Esto de la cizaña, ¿no? Si Dios creó el mundo completamente bueno, la pregunta también dice aquí, ¿no? ¿Cómo surgió aquí el mal? ¿Cómo surgió aquí el mal? ¿No, hermanos? Esa pregunta, ¿no? Entonces, para esto, hermanos, nos pide leer Génesis 1:31. Y la pregunta dice también aquí otra pregunta, ¿no? ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación? Vamos a ver lo que dice Dios acerca de la creación.
Esto cuando Dios dice, la terminó. Cuando Dios terminó de crear esta tierra, entonces vamos a ver qué dijo Dios, ¿no? Qué palabras dijo acerca de lo que ha hecho, de la creación. ¿Y por qué es importante, pues, la respuesta a esta pregunta? Bueno, ¿qué pregunta es? Entonces nos está diciendo que revelan estas palabras de Dios, ¿no? En la creación. ¿Por qué es importante esa pregunta que hace aquí? Dicen, por esa pregunta que se hace, ¿no? Génesis 1:31, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Bueno, ya era el sexto día, había creado todo, hermanos, ¿no? La creación, entonces el sexto día, ¿no? Vio, ¿no? Dios ve todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que había hecho, ve. Y he aquí que era bueno en gran manera. Que dice, hermanos, que todo lo que había hecho Dios era bueno, pero no solamente dice que era bueno, sino dice en gran manera, bueno en gran manera, ¿no? Y entonces dice ahí, y fue la tarde y la mañana del día sexto, fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, hermanos, el comentario nos dice, según, bueno, antes de repente, hermanos, no la pregunta que hay que contestar, ¿no? Aquí dice, ¿cómo surgió aquí el mal si lo que ha hecho Dios era bueno, hermanos? A ver, contesten. ¿Qué revelan estas palabras que hemos leído, hermanos? Que lo que vio Dios era bueno, lo que ha hecho Dios era bueno, no había nada de malo, hermanos. Entonces la El, pregunta dice, el, ¿y el por qué enemigo lo sembró, el enemigo lo sembró, hermano. ya, muy bien, el enemigo lo sembró de acuerdo a la parábola, ¿no es cierto? Se hizo aparecer el problema, ¿no? Hermano. Muy bien, hermanos. Eh, Ahora vamos a continuar con la lectura aquí, ¿no? Del comentario que dice aquí. Aquí está. Según Génesis 1:31, como hemos leído, hermanos, el mundo era bueno en gran manera. Esto cuando Dios lo creó, ¿no? En Génesis 1, hermanos, no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios, hermanos. O sea, no sé si, hermanos, uno recuerda, ¿no? El capítulo 1 de Génesis, ¿no? Sería muy bueno recordarlo, ¿no? Si hay algo que podría haber realmente, pues, ¿no? Generado oh, algún, el problema, ¿no? El mal, ¿no? Entonces, hermanos, sería muy bueno darle una lectura rápida, que es interesante, hermanos, creo que esto es importantísimo, ¿no? Aquí está en la pantalla, hermanos, la Biblia, y el Génesis 1 nos dice, miren, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí hace una introducción de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía. O sea, inicialmente esta tierra, hermanos, estaba sin orden, todo desordenado, ¿no? Y vacío, no había nada. Entonces, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Bueno, había oscuridad, pues, hermanos, tinieblas, ¿no? Abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de Dios por la superficie, dice, de esas aguas. Entonces dijo Dios, es interesante, hermanos, recordar esto. Solamente aquí Dios dice, la Biblia dice, ¿no? Dijo Dios, sea la luz, hermanos. ¿Y qué pasó? Nieblas, no había luz, ¿no? Recuerden que en el día cuarto aparece el sol, pero aquí en el primer día aparece luz sin sol. O sea, para Dios eso es posible, ¿no? Hacer la luz, por más que no haya sol, ¿no, hermanos? Entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz, ¿no? Y llamó pues Dios a la luz día y a las tinieblas le llamó noche. Ahí está, Dios le está poniendo nombre a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el primer día Dios crea la luz, ¿no? O sea, el día, ¿no? Y pues hace diferencia de las tinieblas que es la noche. Entonces es la tarde y el día comienza, hermanos, en la tarde, bíblicamente comienza en la tarde. Nosotros decimos que comienza en la mañana, ¿no? 12 de la noche ya empieza, ya ¿no? En la mañana, decimos, eh, así contamos. Pero no, aquí en la Biblia, hermanos, en la tarde, o sea, cuando el sol se entra, por decir el día viernes, en la tarde se entra el sol, está comenzando recién el día sábado, 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Aquí
se entra el sol, entonces está comenzando el día sábado. Entonces, y por eso dice los días, fue la tarde y después viene la mañana, un día, el primer día, ¿no? Entonces dijo Dios, hermanos, después de eso, ¿no? Verso 6, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, todo sería, ¿no? ¿Cómo sería el agua? Que conocemos el agua en sus estados líquido, sólido, gaseoso, no sé cómo estaría el agua ahí, hermanos. Entonces Dios dice, ¿no? Dice que haya expansión, hermanos, haya expansión entre las aguas, pues, ¿no? Aguas para arriba, aguas para abajo. Separe las aguas, dice, de las aguas. Y en medio de eso esté la expansión. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue, hermanos, ¿no? Y Dios llamó pues a la expansión cielos. Ahí está, hermanos, Dios crea los cielos. O sea, el ambiente, ¿no? Que nos rodea a nosotros, ese es el cielo. Y la Biblia habla de tres cielos, ¿no? El primer cielo es nuestra atmósfera, hermanos, ¿no? Ya, ese es el primer cielo. Y el segundo cielo, donde están los astros. Y el tercer cielo dice que es la casa de Dios. Ahí está Dios, ¿no? Así en el universo. La Biblia lo menciona, ¿no? Dios llamó entonces a la expansión, pues, cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, el segundo día, hermanos, fue creado, pues, los cielos. Los cielos. Y, hermanos, aquí otra vez dice, no fue la tarde y la mañana. Siempre el día comienza por la tarde y la mañana, bíblicamente, ¿no? El segundo día. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. O sea que, hermanos, esta tierra estaría mezclado con la agua, sería barro, no sé cómo sería, hermanos, lodo, todo, y separa, ¿no? A un lado la tierra y a un lado, pues, el agua, ¿no? Entonces, hermanos, ahí nos dice que eh, aparezca lo seco, ¿no? Y así fue. Y Dios llamó pues a lo seco tierra, hermanos, y al conjunto de aguas llamó mares. Sí aparecen los mares, hermanos. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios, aquí ya dice que era bueno, hermanos, nada de malo hay. Hasta aquí no hay nada de malo, hermanos. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Entonces Dios determina, ¿no? Ordena, dice que la tierra produzca ayer, simplemente dice, hermanos, ¿no? Y aparecen pues ahí, nos imaginamos así, hierbas que den semilla, hierbas que den semilla, escuchen bien, hermanos, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto también, pues, ¿no? Con su semilla, frutos con su semilla. Esto de la semilla es importante, hermanos. Sobre la tierra, dicen, ¿no? Y según su especie también, hermanos, ¿no? Y así fue, pues, hermanos, entonces, dice aquí, produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Dios vio que era bueno, pues hermanos. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces el tercer día que ha hecho, hermanos, separó, pues no ahí la tierra, la parte seca, la tierra y las aguas que se llaman mares, y ordena a la tierra que estén ahí las plantas, ¿no es cierto? El tercer día. Dice, fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, hermanos, hasta aquí no hay ningún problema, hermanos, o hay algún problema. Ustedes pueden decir, hermanos, no, 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 si aquí hay un error. Aquí hay un problema, ustedes hay que detectar. Nos está diciendo que en este capítulo 1 no hubo ningún problema, ¿no, hermanos? Para que aparezca el pecado, ¿no? Ah, que haya causa de pecado. Entonces dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos ah, para separar el día de la noche y sean para señal y para estaciones y para día y para años. Entonces, hermanos, aquí está recién aquí, ¿no? Dios creando, aquí dice haya, aunque dice haya, ¿no? Lumbreras, ¿no? O sea que haya, ¿no? Como que en una casa, pues si no hay luz, hermanos, en la noche, entonces como en el cuarto nos movemos, nos podemos tropezar y todo, ¿no? Ponemos focos, luz, que haya luz. Entonces Dios también pone lumbreras, así como focos para este mundo, hermanos. Nosotros sabemos que la lumbrera sería el sol, aunque la luz no tiene, la luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol, ¿no? Sería otra lumbrera también, ¿no? Entonces dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y así es, hermanos. Una vuelta da la Tierra alrededor, bueno, está dando también vuelta alrededor del Sol, pero en su propio eje la Tierra da vuelta
y la luz del sol ilumina pues una parte y es día, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos entrando al día, ¿no? El sol está cayendo ya va a caer de frente el día, ¿no es cierto? Y después que está dando vuelta a la Tierra, como es como una bola, entonces pues la luz del sol va a estar en la otra parte y nosotros ya no vamos a tener la luz, sino vamos a, tal vez la luz de la luna refleja la luz del sol, ¿no? Ahí está, hermanos, señales, entonces para el día y la noche, señales también para las estaciones. Ahí está, por las estaciones, hermanos. Esto en función a que da vuelta la Tierra alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y ahí están las estaciones, ¿no? Para los días y para los años. Y sean por luminares, dice, pues luminarias, sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, hermano. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, como está mencionando al sol, y la lumbrera menor, la luna, ¿no? Para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Claro, Dios ha creado las estrellas. Dios las puso en la expansión, ahí dice, las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, hermanos. Y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y Dios vio que era bueno. Mira, hasta aquí todo es bueno, hermanos. A ver, ustedes pueden ver, ¿no? Pues díganos si hay algo que está mal. Y fue la tarde, y la tarde y fue la mañana del cuarto día, pues, hermanos. Entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitud de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y ya entonces estamos entrando ya al quinto día, hermanos, donde Dios dice, dijo Dios, dice, que las aguas, o sea, en los mares, en los ríos, bueno, haya peces, pues hermanos, los seres vivientes, no solamente peces, ¿no? Antes existían grandes monstruos marinos, ¿no? O sea, en las aguas, ¿no? Entonces, eso creó Dios, ¿no? O con su palabra, ¿no? Dice, llénese las aguas de la multitud de seres vivientes. Y en los cielos, hermanos, ¿qué cosa? Las aves, dice, vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó por los grandes monstruos marinos. Ahí está, hermanos. Dios creó los grandes monstruos marinos, que hoy en día no existen ya esos monstruos marinos porque hubo pues un diluvio, hermanos. Y ahí murieron pues esos monstruos marinos, ¿no? Ahora ya no hay, ¿no? Algunos peces grandes, gigantes hay, pero y ya, bueno, y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, dice, ¿no? Están llenas las aguas y toda ave según su especie, y Dios vio que era bueno. Hasta aquí todo es bueno, hermanos, no hay nada malo. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces aquí la bendición también, hermanos, es de que se multipliquen, no se procreen, ¿no? Los peces y también las aves, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, o los seres vivientes en los mares, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, el quinto día, ya estamos quinto día, hermanos, tarde y mañana. Y entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Estamos entrando al sexto día, hermanos. Entonces, ¿qué cosa dice Dios? Que produzca la tierra seres vivientes según su especie. Ahí está diciendo, simplemente dice Dios, ¿no? Que haya ganados, reptiles, animales de la tierra según su especie. Así fue, hermanos. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie. ¿Ah? Las bestias en la tierra, ¿no? O sea, que conocemos perro, gato, todos los animales que hay en la tierra, pues, ¿no, hermanos? Según su especie, y ganado según su especie, ahí está la vaca, bueno, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, ahí está, pues, hermanos, los que se arrastran también, ¿no? Lagartija, las culebras. Y Dios vio, pues, que era bueno, hermanos. Todo lo que ha creado Dios era bueno, hermanos. Bueno. Y dijo Dios, pues hagamos al hombre, en el sexto día estamos, ¿ah? Dice Dios, hagamos. Ahora sí, en plural dice, no, ahí está el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no que es un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, ¿no? Sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermanos. Entonces Dios creó, ¿no? Ahí todo, hasta el sexto día, estamos sexto día, crea todo este mundo, pero pues ahí empieza a hacer, dice, hagamos, va a ser al hombre, hermanos, va a ser a Adán y a Eva, va a hacernos a nosotros, ¿no? Entonces hagamos, ¿para qué, hermanos? Para que ejerza dominio, hermanos, dominio, señoree, ¿no?
¿Sobre quién? Sobre los peces, sean mayordomos, administradores, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, ¿no? Sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí dice, hermanos, Dios creó al hombre a imagen suya, o sea que nosotros somos su imagen, así como uno engendra un hijo o una hija, pues se parece pues al papá y a la mamá, ¿no? Entonces así, somos imagen de Dios, o sea, así, nosotros tenemos dos ojos, Dios también tiene nuestro Padre dos ojos, tenemos una boca, Dios también tiene una boca, entonces somos imagen de Dios, hermanos, ¿no? Dios creó al hombre a imagen suya, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, así nos ha creado, pues, hermanos, ¿no? Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, hermanos, aquí la bendición de Dios para nuestros primeros padres, ¿no? Sean fecundos y se multipliquen. O sea, tengan muchos hijos, ¿no? Muchos, muchos hijos, ¿no? Llenen la tierra y sométanla, o sojúzguenla, ¿no? Sométanla. O sea, que tengan el control, el dominio, pues, ¿no? Adán y Eva de toda esta creación, ¿no? O sea que Adán y Eva, pues, podían ordenar al león, por ejemplo, a ver, león, ven para acá, siéntate o haz tal cosa, entonces les debía obedecer. Eso es el control, medio sometidos, ¿no? Estaba bajo el control, pues, de Adán y Eva. Entonces, entonces ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Entonces había, pues, un control, un dominio, ¿no? De parte de Adán y Eva sobre todos los animales. También les dijo, sí, pues les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Es interesante, hermanos, aquí el alimento. Entonces, ahora Adán y Eva tenían que alimentarse, o sea, los seres vivientes tenemos que alimentarnos, pues. ¿Y cuál es el alimento que Dios provee? Originalmente dice aquí toda planta que da semilla. Eso es una pregunta, hermanos, que de repente en algún momento habrá que investigar eso, ¿no? ¿Qué plantas tienen semilla para poder comer? Eso es lo que debemos comer originalmente, es lo que dio. Plantas que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. ¿Qué plantas son esas que da semilla? Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, bueno, los árboles frutales, ahí se entiende, ¿no? Esto le servirá de alimento. Ese debe ser nuestro alimento, hermanos, de los seres humanos. Ya después aparecen, ¿no? Por ciertas circunstancias, la alimentación que es la carne, ¿no? Y de repente otras cosas, las hierbas también, que solamente era alimento de los animales. Vamos a ver aquí, hermanos. Y a todo animal, vamos a ver el alimento del animal, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, no para los animalitos, hermanos, les ha dado toda planta verde para alimento. Entonces, toda planta verde es para los animalitos, hermanos. O sea, el pasto, por ejemplo, ahí come la oveja, la vaca, pues, su alimento, ¿no? ¿No? Y así fue, hermanos. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Hermanos, ahí está, hermanos, dice, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, todo era bueno. A ver, algún hermano, hermana puede decir algo que está mal en lo que ha creado Dios, algo de la creación está mal. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Hermanos, tantas cosas que vemos hoy en día males, a veces nos enfermamos y estamos mal, entonces decimos, pero ¿por qué si estoy obedeciendo todo lo que dice Dios? Hermanos, es que nosotros no estamos poniendo en práctica, no estamos estudiando bien la Biblia, porque en lo que hemos leído, hermanos, ahí nos está diciendo que el alimento correcto para el ser humano, ¿qué cosa es? ¿No? Plantas que tienen semilla y árboles, los frutos de los árboles, ¿no? Eso deberíamos comer y no otra cosa, pues, hermanos. Y entonces cuando investigamos, mi alimentación está mal, por eso estoy mal, ¿no? Por eso estoy enfermo, por eso me estoy muriendo, uno dice, no, porque no me estoy alimentando pues correctamente, ¿no? O sea, estoy alimentándome ya correctamente, entonces ahí están los malos hábitos, ¿no es cierto, hermanos? Comemos comida chatarra, así que hermanos, por eso nos estamos muriendo, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Aunque vamos a ver que la muerte tampoco debía haber acá, no debía haber muerte, porque vamos a ver en el capítulo 3 que aparece recién el problema, ¿no? De la muerte, porque hasta aquí, hermanos, no hay ningún problema,
A ver, participen, hermanos. O han encontrado problemas acá, hermanos, en la creación de Dios. Algo está mal, hermanos. Bueno, Hermano, eh, buenos días. sí, 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 hermano. Buen día, hermano. Nos preguntamos ahora, ¿hasta aquí cuánto tiempo está transcurriendo, hermano? Muy bien, el tiempo, hermanos, entendemos que hasta acá ya casi habrá pues 6000 años, hermanos, de la creación que nos menciona. Esto sacando las fechas, ¿no? De la vida de Adán, no porque en la Biblia habla acerca de cuántos años vivió Adán, más de casi 1000 años vivió Adán, y así los hijos que vienen, y así. Se habla de los años que han vivido, ¿no? De generación en generación, y se va contando, ¿no es cierto? Más o menos hasta los años 2000 así de la creación aparece el diluvio, ¿no? Porque la gente se pervirtió. Entonces después viene, ¿no es cierto? Ya casi a 4000 años viene el Señor Jesucristo y ahora estamos casi a 6000 años ya, pues hermanos. Entonces el tiempo así contabilizando así, hermanos, bíblicamente así se contabiliza, ¿no? Que estamos a ese tiempo, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que nuestro hermano hace, ¿no? Pero aquí, hermanos, lo que queremos saber es cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana. Y vamos a leer, dice Génesis 3:1 al 7. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra, hermanos, si todo era bueno? ¿Qué luz arroja, pues, eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Estamos estudiando del conflicto cósmico que está en Apocalipsis 2, de 7 al 9. Vamos a leer también eso, hermanos. Entonces leamos, pues, hermanos, Génesis 3, del 1 al 7. Dice, hermanos. Pero la serpiente era astuta. Hermanos, aquí está referido, ya sabemos, de acuerdo al Apocalipsis, que esta serpiente antigua es el diablo Satanás. Era astuta, dice, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Claro, Dios ha hecho la serpiente, pero ahí pues Satanás se habría disfrazado, ¿no? De la serpiente, ¿no? Más que todos los animales, dice, bueno, era astuta, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿no? Y conversa con la mujer, hermanos, ¿no? Esto ya con el espíritu de profecía sabemos, hermanos, de que realmente esta serpiente era la más hermosa y no se arrastraba, hermanos, dice, volaba, hermanos, y era muy hermosa, bella, 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 ¿no? El animal más bello. Entonces, a través de ese animal muy bello, pues se presentó el diablo a Eva, ¿no es cierto?, para engañarle, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, bueno, eso es pues, Satanás, ¿no? Mire, la pregunta, hermanos, miren, las preguntas son importantes, hermanos. En la educación las preguntas son importantes, pero aquí también el diablo utiliza la pregunta para hacer caer, hermanos, para hacer caer. Con que Dios os ha dicho, no, no comáis de todo árbol del huerto. Está conversando con Eva, con la mujer, hermanos. Le hace la pregunta a Eva, le dice, no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, miren la pregunta, ¿no? Esa pregunta que dentro de ella ya, pues, no, una trampa, ¿no? Una trampa para hacerle caer. Dios le había dicho en el capítulo 2, hermanos, que no hemos leído, pero está en el capítulo 2 que Dios le dijo, antes de que haya pecado, le dijo, no vas a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren ciertamente morirán. Eso le advirtió Dios claramente y Espíritu de Profecía hace mención de que Adán y Eva han sido instruidos del enemigo, que ahí les iba a tentar y que no debían de caer, pues hermanos. Pero ahí pues se descuidaron, hermanos, ¿no? Ahí Eva sobre todo no se separó por algunas circunstancias de su esposo y entonces entabló pues conversación con Satanás, con la serpiente, ¿no, hermanos? Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios, pues, hermanos. Y miren, hermanos, cómo el diablo empieza la conversación, ¿no? No comáis de todo árbol del huerto. Falso, mentira, pues, hermanos, ¿no? Entonces la mujer, como cualquiera de nosotros, de repente, pues se defiende. Eso es mentira, pues le dice al diablo, ¿no? Esto es mentira, eso es falso, completamente falso. Y la mujer respondió pues a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Miren lo que está diciendo Eva, que no, Dios nos ha dicho que no debemos comer de este fruto, que está en el medio del huerto aquí, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, pues no, no debemos de comer, nos ha dicho, ni debemos tocarlo incluso, ¿no? ¿Para qué? Para que no muramos, porque vamos a morir. Pero el diablo le ha dicho, ¿no? De que
no, vamos a ver lo que dice el diablo aquí, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Miren lo que dice el diablo, hermanos, no moriréis. ¿Qué dijo Dios, hermanos? A Adán y Eva les dijo que van a morir, pero el diablo dice que no van a morir. Y eso es terrible, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Del espiritismo, hermanos, de los brujos, de los hechiceros, ¿no? De ellos, pues, o sea, ¿no? Que es el espiritismo, que se levanta como un poder en esta tierra en este último tiempo. Su principio, hermanos, es que el muerto no ha muerto, ¿no? Que está vivo, por eso tiene medios, vamos a conversar con tu muerto, y eso es falso, completamente, y la gente cae engañada. Están conversando con el mismo diablo, no con el muerto, porque el muerto no puede hablar, no puede participar. Este es un principio, no un engaño de Satanás, así le engañó a él. No moriréis, le dicen, no, no vas a morir, ¿no? O sea, Eva está defendiéndose, no, sí, ¿cómo voy a morir? Pero el diablo le está diciendo, no vas a morir. O sea, él se opone a Dios, el diablo, ¿no? Entonces, lógicamente que aquí cualquiera de nosotros y Eva seguramente, pues, ¿quién le va a hacer caso a eso, no? Pero miren cómo viene la tentación, el engaño. Mira, Eva le dice, no, con mis palabras, no, mira, sabes, Eva, mira, lo que pasa es esto, sino que sabe Dios que el día que tú vas a comer de este fruto, ¿no es cierto? Tus ojos se verán, se abrirán, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vas a ser como Dios. Eva, Eva, mira, vas a ser como Dios. Si tú comes de este fruto, pues, Dios sabe eso, ¿no? Tú vas a ser, si comes ese fruto, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal, ¿no? Vas a saber el bien y vas a ser como Dios. Hermanos, claro, Dios conoce el bien y el mal, ¿no es cierto? Pero entre mentiras, pues le está diciéndole que coma de ese fruto para que sea así como Dios, pero el problema es que Dios ha dicho que va a morir. Ahora entonces, hermanos, nos encontramos en este mundo frente a así dilemas donde tenemos que tomar decisión. O sea, nos predican el evangelio, nos dicen una y otra cosa, el enemigo también dice cosas, hermanos, y ahí nos tenemos que tomar una decisión. Pues, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Siempre vamos a tener que tomar decisiones. Y el ser humano tiene que tomar decisiones. Y vio Dios la mujer. Y vio la mujer, dice, hermanos, que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo puede ser, hermanos? No entiendo, hermanos, cómo puede una persona ver algo que le va a matar, que nos va a matar, algo como bueno para comer. A veces vemos la Coca-Cola de repente, hermanos, estás de sed, entonces eso te mata o la cerveza te mata. Entonces, ¿cómo puedo ver algo bueno, no? Para tomar o alguna comida chatarra que me va a matar. Entonces, ¿cómo puedo verlo como bueno? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La propaganda, tantas cosas que el diablo hace, pero uno se compra, pues, ¿no? Coca-Cola y el azúcar te mata, pues, hermanos. La comida chatarra, sus componentes que tiene todo es veneno, hermanos. Una que otra cosita de repente puede servir, pero no, casi el 100% es veneno. Y compramos, pues, y comemos y nos estamos matándonos antes de tiempo. Entonces, Eva, miren, hermanos, Eva, ese fruto de ese árbol que va a matarle, lo ve como bueno. Un amigo que tenía alcohólico me dice, mira, justo me dice, yo sé que esto es racumín, me dice, racumín es pues veneno para las ratas. Mira, este trago que estoy tomando aquí, ¿no? Esto yo sé que es el racumín, me está matando, yo sé, pero no puede dejarlo, pues. Yo sé que me está matando y se lo toma y le gusta y está inclinado a eso, pues, ¿no? Entonces, hermanos, ahí, cómo, miren, la mujer conversando con el diablo, cómo le mete en su cabeza, y esto es importante, hermanos, ¿ah? El diablo sabe cómo usar, sabe cómo engañar. Si a ángeles ha engañado, hermanos. Entonces, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice, y que era agradable. Agradable todavía, hermanos. Miren, a ver, vemos a ver la Coca-Cola, no sé qué, la comida chatarra, rico todavía, no solo, agradable. Y agradable, dice a los ojos, así se pintan las cosas malas, ¿no es cierto? Y árbol codiciable, hermanos, para alcanzar la sabiduría. Y entonces ahí Eva, en su mente ha entrado esas ideas, ese pensamiento, esos engaños de Satanás, que va a alcanzar sabiduría, pero eso lo va a matar, pues, no, hermanos. Y tomó de su fruto, entonces tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán también comió, pues, hermanos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, miren,
se abrió los ojos y conocieron que estaban desnudos. Se dan cuenta que estaban desnudos. Bueno, estaban vestidos, dice, de una ropa de luz, ¿no? Pero esa luz, bueno, ¿no? Se quedó y se sintieron desnudos. Cuando uno peca, hermanos, ¿cómo se sienta desnudo? Y quiere esconderse nada más, pues hermanos, ¿sí o no, hermanos? Uno quiere esconderse como Adán y Eva se escondieron o se vistieron con hojas de higuera. Bueno, eso es lo que el hombre hace para esconder su vergüenza, que somos pecadores, se esconde, ¿no? Se enmascara, ¿no? Eso es la hipocresía que uno tiene, ¿no? Aunque los niños son más inocentes, no se esconden, ¿no? Pero hermanos, ahí está. Entonces se vieron desnudos, pues hermanos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. La hoja de higuera pues se seca, hermanos, y sigues desnudo. Y así es el hombre, pues queremos escondernos con nuestra profesión, con nuestros títulos o con dinero, con escondernos que somos buenitos, pero eso se termina, hermanos, no te tapa nada, ¿no? Apocalipsis 12, 7 al 9 también nos pide leer y dice así, aquí, hermanos, el origen del pecado, ¿no, hermanos? En el cielo. Entonces nos habla aquí, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel el Señor Jesús, no, y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, hermanos. Ahí está el dragón, que es la antigua serpiente, el diablo Satanás, ¿no es cierto? Lucha contra Miguel, que es Jesús, ¿no? Y bueno, ahí dice, ¿no? Pero no prevalecieron, o sea, perdió pues el dragón en el cielo, en la batalla, en la guerra que hubo, pues perdió el diablo. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón o la serpiente antigua. Ahí está claramente, hermanos. Fue lanzado fuera el gran dragón del cielo, lo han botado, hermanos, a la serpiente antigua, ese es el diablo que engañó pues a Eva, hermanos, que se llama Diablo y Satanás. Su nombre es Diablo y Satanás, o sea, ángel rebelde, pues, hermanos. El cual engaña, dice, al mundo entero. Entonces, ¿quién engaña, hermanos, a este mundo? Al mundo entero, no dice a una parte nada más está engañando, sino a todo el mundo engaña el diablo, hermanos. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otra parte habla, hermanos, de que el diablo engañó pues a tercera parte de ángeles, o son símbolos sus símbolos estrellas engaño. Hermanos, ¿cómo? Bueno, después seguro vamos a estudiar mañana, sí. El engaño, hermanos, es a través del chisme, hermanos. El chisme. El chisme es terrible, hermanos. Es el instrumento de Satanás poderoso, el mejor arma. ¿Cómo podía engañar a ángeles? A través del chisme, pues, hermanos. A través es cuando tú escuchas un chisme, alguien que te cuenta, hoy te dice, ¿sabes qué tal, hermano? Le he visto así, así, así. Te mete ideas en la cabeza de que está mal ese hermano. Y tú cuando le miras al hermano ya lo ves así, con esos problemas, pero era un chisme, quién sabe si será verdad o mentira, pero te metió en la cabeza y ya estás, ya malogró tu cabeza, pues cuando uno escucha chismes, hermanos, ya fuiste, pues hermanos, el diablo utiliza así, te mete esos pensamientos, ideas, te engaña y te hace pensar mal y así pues nos convertimos en instrumentos de Satanás, los que llevan chisme, pues hermanos, o sea, hay que tener mucho cuidado de esto, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, pues tercera parte cayeron y ahí lucharon pues contra las dos terceras partes que estaba con Miguel, el Señor Jesucristo. ¿Y quién venció? Jesús venció, pues. Y lo votaron a Satanás. Y se vino pues a esta tierra, hermanos, o a esta tierra, y aquí es donde hemos leído ya cómo hizo caer a Adán y a Eva, pues, hermanos. Eso vamos a estudiar seguramente en estos días que vienen acerca cómo es que este enemigo hizo caer, ¿no? O cómo se reveló en el cielo. En este relato, hermanos, vemos mentiras dichas por la serpiente, ¿sí o no, hermanos? La serpiente antigua, Apocalipsis 12, 7 al 9, identifica pues aquí como el diablo mismo. Esa serpiente antigua es el diablo mismo. Acerca, hermanos, aquí nos dice acerca del carácter de Dios, o sea que mentiras habla pues acerca de Dios el diablo, hermanos. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo, ¿no? Invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado, ¿no? Lo invierte. Dios dice que vas a morir y lo invierte, hermanos. Dice, no, no vas a morir, le dice el diablo, no a él. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva, no, no moriréis. Alguien dice, la serpiente o Dios mintió a Eva. ¿Quién ahora debe decidir y a quién creerá?
Entonces, hermanos, en este mundo todo ser humano se encuentra entre la espada y la pared. ¿A quién va a creer? Por un lado está lo que dice Dios, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Pero por otro lado, ahí están los filósofos, los científicos, los hombres de ciencia, los máximos eruditos, ¿no? Por acá, y dicen otras cosas no conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿a quién vas a hacer caso, hermano, hermano? ¿A quién vas a hacer, a quién vas a creer? Eva le creyó pues a este supuesto científico, sabio, poder, bueno, pues este ángel, ¿no? Lucifer fue creado pues perfecto, con toda la sabiduría, con todo lo máximo, hermanos, era el ángel, el máximo en el cielo, era pues este ángel Lucifer, hermanos, perfecto. Pero él, pues, él utiliza toda esa, separándose de Dios, utiliza eso para engañar a él. Y hoy en día también, pues, a esos hombres sabios que se dicen de esta tierra, el enemigo lo utiliza para qué, hermanos, para engañar. Pero nos encontramos frente a ese dilema. ¿A quién vamos a hacer caso? Hermano, tú que estás en esta sala, hermano, hermana que estás en esta sala, tienes que decidir a quién haces caso. Si no estamos completamente decididos, hermanos, a seguir a Dios, entregar, amar a Dios con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el corazón, hermanos, todavía estamos pues en duda, estamos haciéndole caso prácticamente al diablo. No creemos pues en lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Hay muchos eruditos incluso de la Biblia, hermanos, que cuestionan las cosas de Dios. Hermanos, es así. Entonces solamente, bueno, aquí hay que tomar decisión. Pues Eva tomó una decisión y nos llevó pues a la perdición, hermanos, a la muerte eterna. Pero entonces ahora tú tienes que, dado que el Señor vemos que ha hecho un plan de salvación, entonces, ahora en el plan de salvación hay una nueva oportunidad de tomar decisión. Ahora, en quién voy a confiar? ¿Voy a creer en Jesús, que Él es mi Salvador, o no? Entonces uno tiene que decidir. Y si uno decide, pues como Eva también, o sea, no creer, ya pues se perdió, pues. Pero individualmente el que cree en Jesús va a tener vida eterna. Hermanos, hay que decidir. Entonces aquí, alguien, la serpiente o Dios, hermanos, la serpiente o Dios. ¿Quién mintió a Eva? ¿Le ha mentido Dios a Eva? ¿O quién está mintiendo? ¿O la serpiente? ¿Quién ahora debe decidir a quién creerá? ¿Quién ahora debe decidir a quién creerá? Tú tienes que decidir, hermano, a quién vas a creer, ¿no? Aquí y en otras partes de la escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con que a quién creer, hermano. Todo, no, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Bueno, todo está relacionado, hermanos, con el amor. El amor, hermanos, es importante. Bueno, el amor de Dios ha sido cuestionado también. La relación para creer en Dios tiene que ser el amor también, hermanos, no el amor. Eso nos está diciendo ahí. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella y en ese caso de escucharla y aceptar lo que nos dice. Hermanos, vamos a pensar, un joven o una joven, ¿no? Es pretendida por un joven y le está proponiendo ser su novio, ser su esposo, entonces ella tiene que decidir, incluso de ser amigos nada más de repente, ¿no? Para la señorita, entonces la joven tiene que decidir, tiene que evaluar, tiene que conocer, tiene que experimentar. Para eso tiene que conocer al joven, cómo es. Si el joven es como Dios manda, nosotros los que estudiamos la Biblia, si tiene las características como Dios dice, pues bien, bien, ¿no? Una joven acepta. Pero muchas veces la joven, la señorita, por la riqueza, por la hermosura que tiene el joven, de repente, ¿no? Lo acepta, pero para su propia desgracia, ¿no? No tiene las características adecuadas y tomó una decisión equivocada, ¿no? Para toda su vida, ¿no? Entonces, hermanos, ahora hay que también, pues, hermanos, pues decidir, o sea, para decidir estar con Dios, entonces uno tiene que conocer a Dios. Y si tú lo amas realmente a Dios, realmente se merece Dios confiar en Él, entonces tú echas suerte. ¿Qué te interesa la gente? Tu mamá, tu papá, no, tú llegas a amar a Dios y tú decides entregarte, te bautizas y sigues pues a Él, hermano y hermana, ¿no? Es un asunto de decisión. Si no, también pues tú le haces caso al enemigo, ¿no? En eso estamos, hermanos. Entonces aquí nos dice, lee Génesis 3:15, hermanos,
Ahí Hermano en, Justo, sí, hermana. nuestro hermano Salomón ahí había levantado la mano, a lo mejor él quiere ser Ah, un ya, comentario. ya. Hermano Salomón, participe, hermano. Pregunte, comente, hermano. Hermano, buenos días con todos. Hermano, Bien. justo gracias. Los felicito, ¿no? Por estudiar la lección principalmente, porque como iglesia, ¿no? Eso es lo que nos fortalece a nivel mundial, ¿no? Hermanos, hay una situación que los hermanos a veces no llegamos a tener conciencia y es como que estudiáramos en el vacío, ¿no? No sé si me estoy dejando entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿No? En este tema del gran conflicto, uno debe preguntarse, ¿no? ¿Por qué estudio? ¿Para qué estudio la lección o la Biblia, ¿no? Y el desarrollo de la lección menciona, y también el Espíritu Profecía menciona, de que las personas que a través del estudio llegan a conocer el carácter de Dios y ven, ¿no? Ven en Dios que hay justicia y ven en Dios su bondad, pero por estudio y también por experiencia propia, ¿no? En el vivir, entonces ellos desarrollan la convicción en Dios y deciden tomar, ¿no? Voluntariamente el amarle, el servirle, ¿no? Pero eso, el servicio voluntario y el amor a Dios están basados en la convicción de su justicia y la convicción de su bondad. Pues decía, no hay un fenómeno en la iglesia que a la iglesia se le hace estudiar, se le, se le acompaña en todo el proceso, pero no llegamos a tener comprensión de la justicia o la misericordia de Dios. Yo no digo en todos, ¿no? Algunos yo veo que sí estudian con conciencia para conocer a Dios, ¿no? Entonces, Eva es lo mismo, el mismo ejemplo que plantea también esta mañana, ¿no? Para que dos personas se junten, ya sea amicalmente, incluso, que es la relación más baja, ¿no? Hasta para el compañerismo, que es debajo de la amistad, necesitan conocerse, porque nadie se hace compañero de un desconocido, ¿no? Entonces, de la misma manera también para darle de repente nuestra amistad, darle de repente la confianza. Las personas necesitan conocerse, ¿no? Y para eso necesitan pasar tiempo. No, nosotros los cristianos pasamos tiempo estudiando, ¿no? Le damos nuestro tiempo a Dios y gracias a ese tiempo que pasamos, vamos conociendo poco a poco y vamos tomando decisiones, ¿no? De andar en ese camino, de creerle, de confiar y de obedecerle finalmente, ¿no? Entonces, hermanos, siempre estudiemos la Biblia, ¿no? Con un propósito, no estudiemos por estudiar nada más y animemos también en nuestros grupos pequeños, en nuestras iglesias, en nuestra misma familia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estudiar la Biblia? Yo quiero invitarles a todos que me acompañen buscando este texto, ¿no? Creo que es ah, creo que es Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 si alguien lo puede leer, ¿no? Dice, ¿para qué se escribió la Biblia? ¿O cuál es el principal motivo para haberse escrito la Biblia? ¿Pueden leerlo, por favor, alguien? Y con eso quisiera despedirme, voy a hacer una visita, pero compártame ese texto, ¿alguien lo puede leer, por favor? Juan capítulo, dice pastor, Capítulo 20 creo que es, versículo 30 y 31. 30 y 31. Ahí está. Aquí dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ujú. Así dice. Solamente estudiando, hermanos, vamos a poder, como dicen, ¿no? Conocer a Dios, su carácter, vamos a conocer, ¿no? La vida de Cristo, ¿no? Su entrega, su sacrificio por nosotros, y viendo la obra de Cristo aquí en la tierra y también en el cielo, en el inicio, bajando a la tierra y volviendo al cielo, toda esa gran obra, entonces el cristiano tiene que llegar, diciendo, a examinar la justicia de Dios. ¿Y quién es el injusto? ¿Y quién es el justo? ¿No? Y luego dice, creer y también ver su bondad en toda esa historia, ¿no? En la eternidad pasada, la historia en el mundo pecaminoso que vivimos
y luego la redención, ¿no? También la historia que está haciendo Dios ahorita en el cielo. Entonces tenemos que examinar si Dios es justo o es injusto, ¿no? O el enemigo es justo o es injusto, ¿no? Si tiene, como dice, justificación su rebelión, porque toda rebelión tiene que tener justificación, al menos en el nivel humano, ¿no? Ahora, la justificación de repente en el cielo del pecado, de la rebelión, no tiene argumento, no tiene ningún motivo, dice, ¿no? Prácticamente sería su justificación del mal y del pecado sería un error, ¿no? De una desviación de uno de los ángeles, en este caso Satanás, ¿no? Y él Ujú. se desvió de su creador y por eso trajo este mal, ¿no? Igual también nosotros, para volver a amar a Dios y servir a Dios, tenemos que tener la convicción de su justicia y también la convicción de su bondad y tomar la decisión, ¿no? A quién vamos a escuchar, a quién vamos a creer y a quién vamos a obedecer. Eso, apreciados hermanos, los felicito por estudiar, Ujú. Ujú. pero también quiero Ujú. invitarles, desafiarles, ¿no? Busquen estudiantes de la Biblia. Yo no estoy hablando acá solamente de la gente de San Jerónimo, acá en Perú. Todos los presentes, de nada sirve estudiar la Biblia si no estás compartiendo con otros, Ujú. porque Así las es. bendiciones de Dios no se hicieron solo para nosotros, tiene que circular. Si tú tienes un conocimiento, tienes que ser lámpara para los demás. Ujú. Está en el libro de Mateo, no tienes que ser luz. Una verdad no puede ser escondida, dicen. Eso siempre, mis hermanos, la iglesia 100% tiene que ser misionera, ¿no? No podemos solamente estudiar, estudiar, perder el tiempo sin producir nada. Ujú. Eso con cariño siempre voy a hablar así, ¿no? De repente hay gente que le gusta estudiar, pero no le gusta trabajar. Ujú. Y la iglesia, hermano, si es así, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Porque Dios no nos llamó solo a estudiar la palabra. Hay que trabajar por los demás. Y yo quiero orar por eso, ¿no? Todos los días, por el Espíritu Santo, para que nos dé conocimiento, pero con el propósito de enseñar, de discipular a otros, porque la verdadera misión es esa, es Ujú. discipular a la mayor cantidad de la gente para que sea ¿no? un Ujú. integrante más del reino de los cielos. Ujú. Eso Amén. tómenlo siempre con cariño de mi parte. Es una gran responsabilidad movilizar a las iglesias y a veces si el estudio no está produciendo eso, entonces por las puras estamos estudiando, ¿no? Porque Ujú. todo estudio debe producir una acción, ¿no? Un producto, un fruto. Y eso es en el colegio, en la universidad, donde sea. Nadie estudia por estudiar nada más. Un abrazo, mis hermanos, que Dios los Ujú. bendiga y sigamos estudiando diariamente y durante el día, ¿no? Armemos nuestros grupos pequeños, salgamos en parejas a compartir el Evangelio por método de la amistad. Un gran abrazo. Gracias, hermano Justo. Muy bien, Pastor Salomón. Bien, hermanos, así pues el texto bíblico dice aquí, todo lo que se ha escrito, hermanos, la Biblia, e incluso otros libros, dice aquí, no, o no están escritos en este libro en la Biblia, sino otro podría haber, dice, está escrito solamente con un objetivo que Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿no? En su nombre. Hermanos, cuando, por decir por el motivo, sabemos de que hoy día, digamos, una determinada hora, va a suceder un terremoto en el lugar donde estamos, ¿no? O alguna cosa va a pasar, una calamidad, sabemos, ¿no? Estamos convencidos plenamente al 100%. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías? Cuando tú estás convencido de algo, crees en algo, entonces lo vas a compartir, vas a decir a la gente de una u otra forma, vas a gritar, no sé si viene esto, no esta cosa, o viene un hueco por acá, entonces vas a avisar a la gente para que se salve, ¿sí o no, hermanos? Mm. Entonces, cuando una persona, hermanos, cree en lo que estamos estudiando en la Biblia, por eso hay que tomar una decisión, uno cree, automáticamente, hermanos, pues habla a diestra y siniestra, ¿no? Mm. Empezando de la casa, en todo sitio, en todo el mundo, ¿no? A todo ser humano va a decir, esto es lo que, esto va a suceder, esto está sucediendo, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna pregunta querías? Quería acotar a lo que dijo nuestro hermano pastor, ¿no? Sí, pues, para conocer a alguien tengo que relacionarme. Y eso es lo que estamos haciendo cada mañana, hermanos. Yo al menos eso hago. Estoy aprendiendo a relacionarme, estoy conociendo. Porque si no, ¿de qué voy a hablar si no estoy convencido?
si no voy a saber de qué voy a hablar? Para hablar a alguien, a otro, tengo que relacionar, tengo que estar convencido de quién estoy hablando, de quién voy a hablar, hermano. Eso, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí nos pide, hermano, el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 15, para terminar, hermanitos. No, aquí nos dice, hermanos, aquí está el texto bíblico, aquí lo tengo ya, ¿no? Aquí lo voy a cortar esta partita o copiar, ¿no? Y lo voy a pegar aquí en mi presentación. Aquí. Aquí, hermanos, Génesis 3:15 nos está indicando, hermanos, aquí lo voy a resaltar, hermanos, bueno, ya aquí, incluso lo voy a pintar, hermanos, aquí ya. Dice, pondré enemistad entre tú, dice aquí en esta versión, tú o ti, ¿no? Y la mujer, dice, ¿no? O sea, enemistad. Dios está diciendo, después de que entró este pecado en este mundo, Eva cayó y Adán cayó, entonces Dios dice, ¿no? Aquí, este es el evangelio prácticamente, hermanos, ¿no? O protoevangelio, dice, ¿no? O sea, dice, Dios dice, voy a poner enemistad entre tú, dice, o sea, a la serpiente, al diablo le está diciendo eso, va a haber enemistad entre tú y la mujer, dice, ¿no? O ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente de ella, ¿no? Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, hermanos, Dios mismo ya hace la diferencia, ¿no? Que en este caso, así como la luz y las tinieblas, día y la noche, son contrarios, entonces la enemistad, hermanos, ¿no? Aquí está hablando de enemistad que hay entre Satanás y Cristo, pues, hermanos, ¿no? La simiente de la mujer, pues, es de Cristo, ¿no? Y ahí está la simiente de Satanás también, pues, los instrumentos que utiliza el diablo, ¿no? Él te herirá en la cabeza, y esto lo que ha sucedido, hermanos, es de que Jesús lo ha herido en la cabeza a Satanás. Todo el cuestionamiento que ha hecho este ángel a nuestro Dios es falso, ¿no? Todo lo que ha acusado a Dios es falso, porque se ha demostrado en la cruz que Dios es amor y que es justo. Y eso es lo que nuestro pastor resaltaba, ¿no? Aquí. Lo importante es entender que Dios es realmente justo y que Dios es misericordioso. Y si me gusta eso, que la justicia y la misericordia, y yo quiero también ir como hijo de Dios en ese camino, bien, pues uno se alía, se une, ¿no es cierto? Y Dios es el que nos utiliza, ¿no? Para hacer las cosas ahora, ¿no? Como somos parte de Él. Bueno, Y dice, Cristo, sí, hermano José Lino. buenos días, hermano. Disculpe que le Buen día, interrumpa. buen día. Es interesante cómo el diablo, el enemigo astuto, ¿no? Lo lleva a Eva a escuchar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, hasta el diablo sabe que debemos ir a la palabra de Dios, aunque distorsionado, le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿quién ha dicho? La palabra de Dios, Dios el Padre. ¿Qué dijo? Hizo un comentario de lo que Dios no dijo. La misma cosa en este tiempo, el diablo sigue usando la palabra de Dios, pero de otra manera, confundiendo y sin usar la verdad, usa la mentira. El diablo es mentiroso desde el principio. Pero ¿cómo nosotros vamos a distinguir la verdad del error? Justamente utilizando el tiempo, dedicar la primera, eso dice la señora White, tu primer trabajo sea buscar a Dios, estudiar la palabra, usar esa primera hora para la meditación, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Tres cosas, estudio de la palabra, la meditación y la oración. Y eso estamos haciendo. Por supuesto, paralelo, tenemos cada uno estudiantes de la palabra de Dios, sino ¿cómo crece la palabra de Dios? Sino ¿cómo hemos alcanzado nosotros si alguien no nos predicó? Como dice el hermano Raúl, tenemos que aprender para nosotros compartir nuestra fe, saber las profecías del derecho a la izquierda, saber explicarlo, saber, como dice Pablo, ¿no es cierto? Tú tienes que estar presto a presentar el mensaje, ¿no? Al quien te lo pida. Pero ¿cómo?
si no dedicamos el tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos que diferenciar de la verdad del error, estudiando, procurando investigar la palabra de Dios, no escarbando como la gallina lo hace, ¿no es cierto? Así como los hermanos bereanos eran, ¿no es cierto?, que analizaban si estas cosas eran ciertas o no, pero para eso hay que dedicar un tiempo. A mm, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, usar ese tiempo para crecer cada día. Ojalá que esto esté claro. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén, amén, amén. Hermanos, finalmente la declaración hecha por Dios a la serpiente, ¿no? De que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, ¿no es cierto?, a Cristo, aplastaría pues la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo pues como el primer evangelio, hermanos, ahí, ya en el Génesis, o protoevangelio de las Escrituras, hermanos. Entonces, finalmente, hermanos, hay una pregunta, dice, ¿cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? Bueno, hermanos, que quede así como pregunta esto, ¿no? ¿Cómo refuerza esto, ¿no? Que le pone Dios enemistad, ¿no es cierto? O sea, aclara bien esto de la enemistad entre Satanás y Cristo y que le aplastaría la cabeza también, ¿no? Entonces ahí está hablándonos de conflicto, hermanos. Ahí está este mundo está en conflicto, pues, ¿no? Y aunque sabemos ya que lo venció Jesús, pero hermanos, hay un breve tiempo para nosotros, sobre todo, demostrar nuestra fe en este último tiempo, esta última batalla, hermanos, que se realizará. Estamos a las puertas del fin del mundo, hermanos. Viene ya el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano, a ver, este hermano Marcelino, por favor, ¿puedes despedirnos con la oración? Vamos ahora, hermanos. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios Santo, por este momento, Señor, de dedicar, Señor, la primera hora a estar relacionados contigo, Señor. Tu Santo Espíritu tome posesión de cada uno de tus siervos, Señor. Y todo lo que aprendemos no se quede con nosotros. Podamos también, Señor, compartir con otras personas con que nos encontramos cada día, oh Padre mío, compartir nuestra fe, Señor, aquel día cuando tú vengas, Señor. No puedes decirnos por qué no nos has avisado con nosotros, hubiéramos sido salvos. Oh Dios Santo, ten misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Tu bendición por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por nuestros pastores que trabajan, Señor, en todo el mundo. Bendiga, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te rogamos, Señor, tu presencia en cada momento de este día. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.